bienvenidos al único capítulo del verano después de 4 días consecutivos en los que el planeta batió el récord del día más caluroso. Empezó el martes como el día más caluroso y después dijeron, ah, no, no, el miércoles del día más caluroso. Después dijeron el jueves, no, el día más caluroso. Y de ahí el viernes otra vez récord y yo estando en Europa puedo confirmar que es cierto. No sé cómo están viviendo en Quito porque estoy en Quito y en Ecuador porque sé que están teniendo climas muy raros últimamente. Así que, no sé. Pero bueno, estoy aquí con José, con nuestro estimado José Colorado. Richie otra vez nos ha vuelto a fallar. No, mentira, mentira. No nos ha vuelto a fallar, solo va a volver a ser reemplazado por Bingo otra vez. Pero ya la verán de vuelta pronto. Eh, pero lo verán pronto. Vamos a hacer un poco de restauración del podcast para que todos podamos volver en su justa medida. Así que, José, bienvenido de vuelta como y copresentador y co-compañero. Y el Richie ya va a pasar a invitado y colaborador, creo yo. No, no, mentira. Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante de que vamos a hablar sobre uno de los temas que se va a centrar un poco en las elecciones generales que se vienen en un poco más de un mes en Ecuador y hemos tenido dos invitados y también aprovecho a decir que esto va a ser lo único que vamos a hablar sobre las elecciones de Ecuador por el momento parece, porque para que José, no me mire así, vamos a volver a pasar por candidatos de lo que ya hablamos hace 2 años, es el mismo candidato solo que con otro nombre y demás, en serio vamos a pasar por eso? Mi hijo, los candidatos son mucho peores que hace 4 años o hace 2 años. Ya no me acuerdo ni siquiera cuando voté. El punto es que vale la pena hacerles meme más que hablar de ellos. Es verdad. Pero bueno, para este tema que vamos a hablar un poco de Yasuní, está un invitado que ya conoce la audiencia, que es Pablito Sánchez, que ha estado con nosotros en muchos episodios. Como hemos hablado de Asimov, hemos hablado hablamos de la evolución también, me parece, ¿sí? Cuando hablamos con Santiago Díaz y Ana Bulla, y el Pablito también estuvo en ese episodio. Y hoy tenemos una nueva invitada que le vamos a presentar. Sofía Torres, por favor, nos puedes hablar un poco de ti, de qué es lo que haces, lo que quieras contarnos y bienvenida al podcast. Hola Emilia, hola José, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Bueno, yo soy parte del colectivo Yasunidos, estoy como parte de la campaña Sí al Yasuní en este marco de las consultas populares que se van a dar el 20 de agosto, además de las elecciones anticipadas. Y además soy estudiante de maestría en Flaxo, en antropología visual y creadora de contenido en TikTok como Fem Trastornada. Eso. Bienvenida, Sofía, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hacer la primera pregunta sobre este tema porque ya hablaste, vamos a hablar sobre la consulta que van a hacer en las elecciones anticipadas, em, que involucra con el Yasuní. Y voy a ser muy directo contigo porque es algo que creo que nosotros nos comentamos alguna vez. Eh, Estados Unidos apoyó mucho el gobierno de Guillermo Lasso cuando se dieron las elecciones hace 2 años. ¿Se sienten decepcionados por cómo lo ha manejado, cómo ha manejado la perspectiva de Yasuni? Porque han habido muchas críticas en su cuestión sobre cómo ha manejado el tema ambiental. ¿Se sienten decepcionados por eso? Bueno, yo quisiera devolver la pregunta, porque no sé por qué hay una eh, idea de que Yas Unidos apoyó la candidatura de Guillermo Lasso. Creo que en ningún momento fue así, ni en las elecciones anteriores ni antes de eso. Yas Unidos es un colectivo apartidista que jamás se ha pronunciado a favor directamente de ningún candidato y prueba de eso creo que es ver cómo los tres últimos gobiernos se han opuesto de la misma manera a que se dé esta consulta. Guillermo Lasso, al igual que los anteriores presidentes, el momento en que estaba el tema de la consulta en la Corte Constitucional, envió a representantes de su gobierno para decir que era una locura absoluta que se dé esta consulta y presentó los mismos argumentos que vimos en todos los gobiernos anteriores. Entonces, tal vez para poder responder esto en contexto, me parece importante decir que es necesario
ver los contextos de los distintos momentos en los distintos gobiernos y cómo quizás la postura de Ellas Unidos para defender el bloque 43 de la explotación fue en su momento muy útil para una oposición mediática bastante dominante en el tema político, en el tema de medios de comunicación y que por eso hubo mucho eco de cuál era la propuesta que de hecho hoy podemos ver en el conocimiento y apoyo que se da en esta franja de población que vivió ese contexto con respecto al Yasuní, pero que luego al seguir siendo un actor incómodo para los poderes de turno, fue totalmente puesto en silencio y que no se le dio ninguna cobertura mediática. En el gobierno de Moreno igual se hicieron acciones, hubo tomas de varias instituciones públicas. Yo participé en la toma que se hizo del CNE porque el CNE se negaba a darnos paso a la consulta a pesar de que teníamos un dictamen favorable y similar con el gobierno de Lazo en el cual pues nos hemos opuesto a muchísimas de las políticas públicas empezando por esta idea de que se va a extraer hasta la última gota de petróleo cuando meses antes en este programa que se había hecho de Frente al Ambiente en el que se buscaba comprometer a los candidatos había dicho que estaba a favor de proteger la naturaleza y demás. Y por último, no sé, lo más reciente y terrible es lo que han hecho con Galápagos en esta muy bien calificada como venta de las islas, porque finalmente con un acuerdo muy vago de cómo se va a manejar la conservación de las Islas Galápagos, lo que se ha hecho es lavarle la cara a un montón de tenedores de bonos sin garantizar de ninguna forma mejores condiciones para la conservación de las islas. Entonces, más bien nuestra propuesta desde un inicio, y lo sigue siendo, ha sido una campaña desde la ciudadanía, una iniciativa desde la gente para proteger el Yasuní y mantenernos muy distantes justamente de los candidatos y de los partidos políticos que más bien han instrumentalizado en distintos momentos la causa, pero lamentablemente no tenemos el poder para cubrir mediáticamente de la misma forma y no depende tanto de nosotros. Entonces entiendo quizás la visión que se puede dar en ese sentido. Ajá. Buenazo. Esta aclaración me parece full importante porque justamente creo que, como tú dices, creo que todos los esfuerzos ambientales que existen al final del día pasan a ser tristemente más que un tema técnico a ratos, un tema mucho más ideológico, dogmático, como algo que pueden volver una propaganda, básicamente. Esto creo que es algo que lo hemos visto con distintas cosas, no solo en este gobierno, sucedió en los últimos, bueno, siempre ha sucedido. Para qué podernos echar la culpa a uno si todos usan los temas ambientales como un mero escaparate de propaganda? También mencionar que este programa debe ser incómodo para Luis Vivanco, que sabe ser crítico con Flaxo. Aquí estamos tres ex estudiantes o estudiantes de Flaxo. Pero yo creo que vamos mejor a la parte que creo que más nos interesaba alrededor de todo el tema del Yasuní, que es qué se está planteando alrededor de una alternativa, o sea, porque obviamente aquí no vamos a promulgar un tema de mentiras y eso sí estoy muy de acuerdo. En los medios de comunicación se ha promovido mucho la idea de que va a haber un recorte de como 1.200 millones de dólares, si mal no recuerdo, una vez se deje de explotar el Yasuní, pero obviamente esa cifra es bastante discorde a muchas otras que han presentado, sobre todo cuál es el porcentaje de participación que tiene el petróleo del Yasuní versus el resto de campos petroleros en proyecciones, cuál es el precio del petróleo, cuáles son los costos de explotación del petróleo. Entonces, como que esa cifra sí parece carente de sustento. Entonces, creo que quedarnos en ese punto ya, o no sé si Pablo tal vez quiera mencionar un poco alrededor de eso, algo, o el Emilio. Eh, Creo que no va a ser tan funcional, pero tal vez sería conversar un poco más de alrededor de cómo es la propuesta, cómo se ha socializado realmente estas propuestas con las comunidades que viven dentro de la zona, porque también dentro del punto mediático algunos canales han mostrado
de manera, como digo, yo aquí sí soy completamente desconocido de la veracidad, pero en este punto de la vida hay que dudar de todo lo que se vea en cualquier en cualquier noticiero. Em, Alrededor de cómo algunas comunidades se muestran a favor de que continúe la explotación del Yasuní, cómo se ha socializado con las organizaciones, cuál es la postura, si es que la conoces sobre eso, y cuáles son las perspectivas desde el punto de vista más técnico de qué va a pasar. De lo que tengo entendido, el Yasuní ya ha estado en explotación los últimos años, o sea, eso es algo que ya existe en la actualidad una afectación, entonces también es eso, o sea, con el respeto y lo horrible que va a sonar esto, tal vez el punto sería tal vez como que ya acabar el proceso que se comenzó y tratar de evitar en esa zona, en ese bloque específicamente, tratar de evitar que se extienda la frontera, no tendría tal vez un poco más de lógica dentro de todo lo que se ha hecho. Eso por un lado, y también em, cómo ven el resultado de la consulta popular, o sea, cómo han visto el apoyo alrededor de este tema, más con claramente medios de comunicación completamente en contra, porque como tú dijiste, y eso sí es una realidad, los medios de comunicación durante elecciones, al recordar la postura de Correa con respecto al Yasuní, lo sacaban como un punto que tal vez la oposición podía tener de diferente y ahora lo muestran como una tiranización de la misma. No sé cómo quieren llevar estos temas y en qué orden. A ver, puedo empezar por el tema de las comunidades. Importante decir que lo que está mostrando Petroecuador, de las declaraciones de estas dos comunidades cercanas al bloque 43, no son falsas, son ciertas. Y ahí me gustaría explicar que es parte de lo que normalmente hacen petroleras y mineras cuando empiezan un proceso extractivo, que es justamente generar ruptura entre las distintas comunidades y la población local para, dando incentivos económicos a unas comunidades y no a otras, generar esas disputas y que luego justamente puedan tener la legitimidad de decir una parte de la población está con nosotros, que es justamente lo que vemos en este momento. Y en ese sentido yo no tengo calidad moral para cuestionar en lo absoluto la postura de estas comunidades, en especial cuando la Amazonía es la región más abandonada del país, es donde mayor pobreza tenemos, donde mayor índice de desnutrición crónica infantil existe. Es justamente eso lo que se utiliza para que las comunidades queden a merced de lo que las petroleras les puedan ofrecer. El momento en que llegan a ofrecerles que les ponen una cancha de fútbol, que de hecho estos incentivos nos explicaba Carlos Larrea en un conversatorio la semana anterior en la Andina, que estas inversiones que por obligación tienen que hacer las petroleras en las comunidades cercanas, en vez de que se inviertan en, no sé, en el bienestar de la comunidad, invirtiendo en salud, en educación, en mejor infraestructura, en mejores condiciones de vida, lo que se hace es llevarles a estas comunidades a poblaciones más grandes donde pueden vender parte de la carne de monte que cazan como parte de sus actividades. Y en donde se les paga alcohol, se les paga el transporte y que de alguna forma en esta dinámica permiten tener, sí, una supuesta inversión en estas poblaciones, pero sin tener jamás un verdadero desarrollo de las comunidades ni ninguna política pública, porque de nuevo son poblaciones totalmente abandonadas por el Estado. Y frente a eso también decir que además de estas dos comunidades, hay muchas otras comunidades en la zona, comunidades guaraní que desde el inicio se oponían a la explotación. De hecho, hace algunas semanas, la NAHUE, la nacionalidad guaraní, se pronunció a favor de la consulta de manera conjunta y, de hecho, en el transcurso de estos 10 años, nosotros hemos podido hablar y trabajar directamente con algunas de estas comunidades, por ejemplo, la comunidad de Bameno, la comunidad guaraní, en las que ahí existe justamente una búsqueda activa de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y que pasa por el reconocimiento de todos
los daños que genera el extractivismo, la contaminación al agua, incluso la dificultad de sus condiciones de vida, porque son poblaciones que viven de la caza y que con el ruido, la inmersión de lo que es el extractivismo, se vuelve mucho más complejo poder vivir como lo hacían antes y que además genera muchísimas tensiones con los pueblos en aislamiento voluntario, que además es un tema como muy grave por el cual el Ecuador actualmente enfrenta un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí, frente al otro, es decir que, bueno, es un proceso que tiene, como decía hace un momento, 10 años, que esperábamos sí que salga en algún momento y a pesar de todo nos tomó un poco de sorpresa porque no sabíamos que iba a salir ya, que tampoco que iba a salir en este contexto de además crisis política, de crisis de seguridad y económica y que sabemos que es un momento muy difícil para el país, pero que creemos que es parte de una reparación y una deuda que tenía el Estado ecuatoriano con las más de 750.000 personas que firmaron por la consulta y que es fundamental además permitir como hecho histórico que esta consulta que nació de una iniciativa ciudadana en la cual se recolectaron las firmas suficientes para que pueda llevarse a cabo, hoy al fin va a darse para que las personas puedan decidir y puedan informarse. Entonces, en esta dinámica y porque pues no somos un lobby petrolero. Lo que hemos optado frente a la campaña que se nos viene, que inicia oficialmente el 29 de julio, es reactivar todos esos núcleos y organizaciones que en su momento apoyaron a la recolección de firmas, ahora para que puedan apoyar en la campaña a nivel nacional. Y de ahí no recuerdo cuáles eran las otras preguntas, perdón. Era mucho más enfocada en la propuesta en sí, desde el punto de vista tal vez un poco económico y desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo lo valoraron? Como estamos hablando, este es un proceso de explotación que ya lleva unos años en ejecución. Ya ha habido daños, como te decía, en términos de servicios ecosistémicos, probablemente lo que tú mencionas, que existe esta alteración a la flora y a la fauna desde el ruido, desde la contaminación sonora ya causa un efecto. Eh, o sea que en esa línea, ¿qué se plantea conseguir con detener en este momento la explotación? ¿Y en cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es el alcance que se plantea con esta consulta? Porque claro, no es solo decir sí o no, sino cuáles serían los beneficios que ustedes consideran desde un punto de vista técnico conseguir alrededor de que se detenga en este momento. Ya, en cuanto al alcance, la Corte Constitucional estableció que de ganar el sí se tiene un año para detener y retirar las operaciones en el bloque 43 y que en este tiempo, mientras se da la consulta y se obtienen los resultados, no se pueden contraer nuevas obligaciones contractuales. Una de las cosas que también se ha dicho es que vamos a tener problemas por los contratos que no se van a cumplir. Eso es falso porque la Corte Constitucional analizó los contratos y en base a eso justamente estableció este periodo, porque los contratos que maneja Petroecuador se vencen justamente en este plazo de un año y otra de las cosas que se ha dicho es los costos y la dificultad del cierre de los pozos, la remediación ambiental y demás. Ahí también creo que es necesario decir que para que una petrolera pueda comenzar la explotación necesita presentar ya un plan de cuando cierre los pozos y de remediación ambiental. Entonces, no es algo que viene de la nada, sino que normalmente ya debían haber presentado para tener los permisos para iniciar la explotación y que además ya debían haber tenido contemplado dentro de sus costos por esa misma razón. Entonces, no es algo nuevo para Petroecuador. Y en cuanto a la propuesta, si bien es cierto que las operaciones petroleras iniciaron en el ITT en 2016, si no me equivoco, no es que como ya se ha dañado todo y no hay nada que podamos hacer, es justamente creo que una oportunidad de que a pesar de que ya ha iniciado parte de la explotación, y que hay ya reportes por parte del Ministerio de Ambiente de la contaminación que se ve en algunos de los ríos de la zona, que se pueda aún hacer algo. Si bien puede haber afectaciones, el Ministerio de Ambiente ha reportado 22 derrames en este tiempo.
Creo que mientras más rápido se logre detener este tipo de intervenciones en ecosistemas tan delicados como el Yasuní y en especial lo que nosotros llamamos el corazón del Yasuní, porque es una zona con muchísima concentración hídrica, más rápido también se puede permitir que este ecosistema sane y vuelva a tener y proteger la vida que alberga. Entonces, es esa la razón por la que estamos en esta consulta. Creemos que es fundamental, además, preservar el punto más biodiverso del planeta. Y en cuanto a los aportes económicos, hemos justamente conversado con personas de distintas organizaciones y distintos académicos, porque más allá de lo que nosotros pensamos que es un valor eh, incalculable lo que nos puede dar un lugar como el Yasuní, en especial en un contexto de crisis climática, y todo lo que nos da, no sé, el agua de Quito la provee en parte importante la Amazonía. En cuanto a un contexto quizás más amplio, la manera en cómo la crisis climática afecta a todos y cada una de las personas del Ecuador y del mundo, nos concierne directamente, y no sé si hay una manera exacta de calcular cuánto cuesta una especie desaparecida o cuánto cuesta una vida humana, de justamente las enfermedades que se puede tener, como es el cáncer en muchas de las poblaciones indígenas que se encuentran cerca a los bloques petroleros. Eh, Entendemos que, como decían hace un momento, es un momento complicado para el Ecuador y que lo económico importa siempre. Y en ese sentido, ha sido muy interesante poder hacer el cruce de esta necesidad económica con otro tema como la justicia fiscal. Hemos hablado con Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas y economista independiente ahora, y ella nos mostraba unas cifras que parecen muy, muy locas. Justo antes de conectarme estaba trabajando un video sobre eso, que es que solo en 2021 el Estado ecuatoriano dejó de recibir más de 6.000 millones de dólares porque decidió que a estas grandes corporaciones y a la población más rica se le va a perdonar el pago de impuestos. Y esto es algo que ha venido sucediendo de forma progresiva, y a partir de 2014 han ido creciendo estos montos en exoneraciones tributarias, al punto en que ya ni siquiera todos los ingresos que tenemos en renta petrolera logran cubrir lo que dejamos de recibir por perdonar impuestos a este tipo de corporaciones, entre las cuales además están las petroleras y los bancos. Eh, y en cuanto a eso, podemos ver que, no sé, si el Estado decidiera cobrar, no subir los impuestos, no cargar quizás a la gente con más pagos y mucho menos a la clase media, sino más bien cobrar lo que se tiene que pagar, habría de sobra para no solo cubrir lo que representa el ITT, que en nuestros cálculos representa el 0.5% del presupuesto general del Estado, que en 2023 fueron 33.000 millones, sino que estas exoneraciones, si nos quedamos en los 6.000 millones, ahora representarían el 20% de ese presupuesto general del Estado, y que son en realidad más del doble de lo que gasta el Estado en educación, más del doble de lo que gasta el Estado en salud. Nos preocupa muchísimo el podernos alimentar. Deberíamos proteger justamente a los agricultores y el desarrollo agropecuario, y la inversión que se da en eso es 49 veces menor de lo que se da en estas exoneraciones tributarias. Entonces, me parece a mí, si solo cumpliéramos con el ejercicio, con la política fiscal que existe actualmente, seríamos más que capaces de cubrir lo que necesitamos recibir por el Yasuní, y además tener para crecer muchísimo en la inversión social que necesita este país. Y además de esas, hay otras propuestas. Entendemos que pasar de una economía muy centrada en lo petrolero es complejo, y además necesitamos como multiplicar muchísimo las actividades económicas. No va a ser de nuevo un producto estrella que nos viene a salvar, sino que justamente tiene que ser el momento en que nos planteemos un desarrollo económico diferente, en el cual podemos hablar de turismo, que de nuevo no va a ser el turismo que va a ser el nuevo petróleo, sino que dentro de la diversidad de actividades que pueden y tienen que darse, deben entrar una serie de nuevas propuestas económicas. Hay gente que nos ha hablado de la importancia de la agroecología, hay otras personas que nos hablan justamente de todo este
¿cómo es? Estas propuestas del, del valor que tiene justamente el conocimiento y sabemos que el 80% de las nuevas medicinas que han salido de investigaciones justamente de la Amazonía de nuestra región y sabemos que todo eso pues tiene justamente un valor. Entonces, si bien esta consulta es únicamente sobre el bloque 43, nos parece importante decir que es la oportunidad de plantear un debate urgente en el Ecuador sobre cuál es el modelo de desarrollo y el modelo económico que tenemos, porque de acuerdo a las cifras que hemos revisado, incluso de la propia British Petroleum, el Ecuador tiene para seguir exportando petróleo durante unos 7 años más y después de eso pasamos a ser importadores de petróleo. Entonces es urgente tener esta conversación y ver cuáles son las alternativas, no solo por la consulta, sino por el contexto en sí, porque el Ecuador ya no es un país petrolero y eso se refleja incluso en las cifras del Banco Central, viendo cómo ha ido bajando los ingresos por renta petrolera y cómo más bien no sostienen otros ingresos, como ahora el tercer ingreso que más sostiene el país son las remesas de los migrantes. Tristemente, estamos como en un escenario de hace 20 años, pero es lo que está sucediendo. Bienvenido a los 90, pero bueno. Que ya habíamos hablado que esto iba a ser un refrito de los 90. No sé si Pablo quieres añadir algo más alrededor de estos puntos. Chuta. Aquí es la bifurcación hacia dónde voy. Toma de decisiones. Bueno, verás, ahí a mí un poco, obviamente, como biólogo estoy normalmente favor pero asimismo como persona que ha trabajado todo este tiempo en el campo, yo creo que la conversación de conservación y de mantener el petróleo bajo tierra eh, un poco nos distrae del tema de las comunidades en esas zonas. Eh, el abandono es todo el tiempo, con o sin petróleo de esas poblaciones. Y no hemos hecho ninguna marcha al respecto. ¿Sí? Nunca he visto una marcha de hagamos llegar los servicios públicos a frontera. Y en ese sentido sí veo un poco y me preocupa, ¿sí? Que normalmente la comunidad ambiental tiene esa doble moral, en la que las comunidades no les importa menos de que sea de conservación. En las zonas protegidas, normalmente de los parques, las comunidades siguen teniendo estos problemas, ¿sí? Tienen problemas, es la zona, no sé por qué se obviaron el tema, pero es la zona de mayor violencia hacia la mujer, además. Entonces, sí me preocupa cómo vamos a atacar, cómo aproximar a esas comunidades, porque son comunidades que están en la mitad, ¿no? Están entre la economía y un sistema de salud artificial que tenemos gracias a la economía y una dependencia todavía del bosque con una sobrepoblación, porque tenemos que reconocer que no va a poder el bosque aguantar un crecimiento ahí, ni siquiera con agricultura, ni menos con chacras. Entonces, ahí sí tenemos que ver hacia dónde es ese desarrollo y un poco la autodeterminación de esas comunidades. Sí, aquí llegamos a venderles dos cosas. El uno el capitalismo y el otro lado el ambientalismo. Y no sabemos cuál funciona para ellos. O sea, no se sabe al final de cuentas, porque se sabe que hay una población óptima, hay una capacidad de carga de ese bosque. ¿Sí? Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando si hablamos de las comunidades. De ahí ahora, como patrimonio natural, ese es otro tema adicional, ¿sí? Porque tenemos que tomar en cuenta que ahí tenemos muchas cosas, ¿sí? Pero no estamos haciendo nada, no hay una sola patente ahorita en funcionamiento por explotación o por aprovechamiento comercial de esos componentes activos. Tenemos que preguntarnos por qué es, ¿sí? Y si tienen la respuesta de una, pero yo sé que no hay ninguno. Entonces, tenemos que comenzar a hacerlo y tenemos que valorar esa biodiversidad, pero usándola. No se puede tenerla simplemente diciendo y soñando que va a ir a algún lado y en algún momento. ¿Quién sabe cuál es el componente activo aquí? ¿Sí? Entonces, sí tenemos que entrar en un tema ya de
ya, chévere, usémoslo y protejámoslo para poder usarlo, como lo hacen en otras partes, ¿sí? Costa Rica tiene unos pocos ejemplos, pero tampoco es que sean cientos, ¿sí? Y ahí es, claro, entramos en este círculo vicioso que nos dicen todos los gobiernos. Bueno, dígame cuánto es entonces que me aporta la biodiversidad. Y automáticamente no tenemos presupuesto o no hay cómo hacer estas investigaciones porque hay conocimientos ancestrales, es imposible negociar eh, y estamos colgados ahí. Ahí un poco más, yo voy hacia, debemos tener más conocimiento del tema. Sí, la parte de presupuestos petroleros, la falta de transparencia de costos, se necesita transparentar, necesitamos tener unas cuentas claras de lo que se tiene y a quién subsidian en realidad estos valores. Obviamente tenemos que mejorar el cobro de impuestos, ¿sí? A los que más acumulan. Todo eso tenemos que hacer, pero al final, ¿cómo reorientamos a esas comunidades? Yo no he visto un programa ahorita, ¿sí? En los mejores tiempos no he visto. Hace 20 años desconozco a las comunidades guaraníes. Yo por lo menos no he visto ningún cambio en su calidad de vida. Sí, siguen teniendo así, siguen viviendo de lo que les da las petroleras. No ha habido un intercambio, porque lo interesante sería que no dean directamente a las petroleras, sino que el Estado sea el que redistribuya. Pero eso no pasa. Cuando se les preguntaba si quieren educación, no es lo que les interesa necesariamente. Si ellos están preocupados por otras necesidades. Entonces, ahí sí hay que sentarse con las comunidades y no necesariamente lo que quieren es lo mejor para ellos además. Y son cosas fuertes que se puedan decir, pero tienen que tomarse en cuenta de esa manera. Sí, ahorita van a hacer toda su programación de vida y no necesariamente tienen las respuestas para tener una mejor calidad de vida o tienen que definir hacia dónde va su calidad de vida, porque no pueden estar en la mitad tampoco. Ahí es para dónde nos vamos a ir. Entonces, por lo menos en la pregunta, sí, si debemos mantener, yo creo que sí, por criterio de precaución deberíamos, ¿sí? An- aceptar ahorita que no se explote el agua, porque no tenemos las garantías. Pero hay más razones que simplemente la presencia de petroleras. No son solo las petroleras. Hay una colonización inmediata. Si ustedes ven el cambio de uso del suelo asociado a las petroleras, no es que asfaltan alrededor, ¿sí? Lo que se reproduce ahí es normalmente colonización, porque no son las mismas comunidades los que toman el uso del suelo. Ese tipo de cosas sí hay que decirlas y hay que decirlas claro. Y podemos darles todas las ventajas y todas las ayudas, pero necesitamos poner en claro cómo va a ser ese flujo y cómo va a ser esa gestión directamente y cómo la vamos a medir, porque no necesariamente solo por decirla, solo porque se ve bien en papel, es lo que va a funcionar. Entonces tenemos que establecer todo ese protocolo de cómo vamos a medir que esas comunidades estén mejor y cómo va a haber una mejor atención en frontera o en zonas aisladas en territorio. Tirando un poco del hilo de lo que dice Pablito, a mí me encantaría saber qué ha hecho Estados Unidos especialmente por las comunidades no contactadas, ¿no? Que no solo los guaraníes, sino están las comunidades no contactadas, que son los talamananis, que llevan en conflicto en ese mismo territorio prácticamente desde 2008, si no estoy mal, en cuando han tenido enfrentamientos no solo con los guaraníes, sino con con las actividades de extravismo y de tala de árboles ilegales. ¿Cómo Estados Unidos ha podido investigar un poco de la situación de estas comunidades? ¿Cuál es actualmente lo que ha podido encontrar respecto a esas comunidades? Ya, bueno, tal vez primero para responder brevemente a la reflexión de Pablo y de ahí seguir con la pregunta de Emilio. Yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que ha planteado Pablo, porque finalmente es una cuestión mucho más compleja y creo que ha sido un error de muchas ONGs a nivel nacional el momento de trabajar temas de conservación o de protección al medio ambiente, caer en una visión quizás incluso paternal o utilitaria o yo podría decir hasta muy racista
de interesarse y acercarse a determinadas comunidades, más allá de porque es justo, sino porque en el discurso de la protección es lo que se tendría que hacer y no es posible por justamente lo que estabas planteando de que no sé, las petroleras se acercan a la gente y les preguntan qué quieren y la pregunta no es simplemente, no sé, se acercan con una cosa así como más ética y con una metodología quizás antropológica de respeto a quienes se están dirigiendo, sino es como, ¿quieren que les demos educación o quieren una cancha de fútbol? Entonces, va mucho en ese sentido de qué manera justamente se va a manipular a las comunidades y ahí se necesita justamente una inversión de recursos, de tiempo y de voluntad política para saber de qué manera se van a invertir los recursos que se necesitan para mejorar la calidad de vida de las distintas poblaciones que viven en frontera, que es muy cierto, son las poblaciones más abandonadas, es lo que hemos visto justamente en Esmeraldas, es la población que más está sufriendo el tema del narcotráfico por el abandono estatal. Sucede lo mismo en la frontera sur, lo vemos también en las fronteras en la frontera de la parte de la región amazónica y es muy necesario, creo que quizás de equilibrar, hay tal vez un desconocimiento de qué podría ser la mejor opción para lograr un determinado desarrollo para esas comunidades, pero eso tampoco puede significar el llegar a imponer algo de una determinada forma. Se vio con algunos proyectos durante el gobierno de Rafael Correa que quizás podían tener una buena intención de dar viviendas en determinados lugares de la Amazonía, pero que no se acercaron a preguntar y ni averiguar cuáles son las dinámicas de las distintas organizaciones, de las distintas poblaciones, perdón, ni saber cómo es que están, no sé, viviendo, porque tienen animales, porque tienen sembríos, entonces si les pones en un bloque de cemento con 4 casas, rompe completamente la forma en cómo estas personas están viviendo. Entonces es necesario tener ese intercambio, esa comprensión, esa apertura para no llegar a imponer algo, pero sí quizás para brindar distintas opciones que pueden ser buenas para todas estas poblaciones y poder a partir de eso trabajar las opciones de mejora y de bienestar para todas las poblaciones, para que tengan vidas dignas como supuestamente tiene que garantizar nuestra Constitución. De ahí en cuanto a lo que mencionaba Emilio, con respecto a los pueblos de aislamiento voluntario, es difícil porque, claro, se hace el monitoreo de lejos porque es fundamental por la propia preservación de la vida de las personas que están en estos pueblos, hacer un monitoreo de lejos, pero también pues justamente respetar su autodeterminación, su autonomía. Tenemos la zona intangible que se delimitó justamente para proteger a estas poblaciones con la franja alrededor que me parece fue en el gobierno de Lenín Moreno se permitió la explotación y luego se dijo que era una absurda porque justamente la franja alrededor de la zona intangible está para proteger a esa población y es por eso que los campos que se querían hacer de Ixpingo, que están justamente en esta franja, no han podido empezar a ser explotados. Es un tema difícil, justamente lo que mencionaba hace un momento del caso que está en la Corte Interamericana de Derechos, se ha hablado de la imposibilidad que ha tenido el Estado de manejar mejor la situación, por un lado, por dar prioridad a la extracción de petróleo en la zona, a pesar de que significa una amenaza directa para estos pueblos, pero además porque, como bien decías, ha habido enfrentamientos y no solo por el tema de la extracción de petróleo, sino también por tensiones que existen con algunas poblaciones guaraní, una de las cuales terminó en una terrible matanza que dejó a 2 niñas huérfanas y de las cuales el Estado no supo bien cómo encargarse. Creo que es quizás importante decir que
para el Estado en toda su burocracia resulta complejo porque al hablar del asesinato de algunas personas de los pueblos en aislamiento voluntario y que no están oficialmente registrados como ciudadanos, porque obviamente no se han acercado al registro civil, el Estado no sabe cómo manejarlo dentro de esa misma burocracia eh, y, y tampoco ha tenido ninguna decisión ni política para protegerla, más allá de lo que se hizo hace muchísimos años con la creación de la zona intangible. Y más bien todo lo contrario, se han dedicado a negar la existencia de estos pueblos, a decir que no los han visto, a incluso manipular la información que tiene la propia Secretaría de Derechos, que hoy es del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, para decir convenientemente que ahora se encuentran más lejos de las zonas de extracción que quieren habilitar, cuando sabemos que son pueblos nómadas y que no están justamente en un solo lugar, sino que continúan moviéndose. Entonces, esa es la información que hemos podido tener. Quienes más han trabajado este tema, me parece que es José Proaño, de lo que había podido revisar, es quien justamente ha hablado muchísimo, porque pues la amenaza que significa la extracción de petróleo y toda la tensión que genera en esa zona, se traduce en un claro riesgo de etnocidio, es decir, estas personas pueden simplemente desaparecer si es que se sigue forzando el acercamiento y eventualmente el contacto. Y tal vez para entenderlo mejor, porque he visto mucha confusión con respecto a los pueblos en aislamiento voluntario. Y hace poco escuchaba en un foro a un vocero del sindicato de petroleros que decía que cuando llegaron a la zona vieron a varias comunidades guaraní y dijeron, y nosotros hablamos con ellos, no son pueblos no contactados, y era como, bueno, sí, es que ellos no son los pueblos no contactados, sino que son otras personas. Que justamente no, la idea es que se mantengan no contactados. Entonces, resulta quizás difícil entender eso. Y a mí algo que me ha funcionado para explicar es que, bueno, son personas que decidieron justamente adentrarse mucho más en la Amazonía en el momento en que se quiso forzar ese contacto. Decidieron rechazar ese contacto forzado en los 60, 70 y se han mantenido habitando la selva. Y por la condición misma de lo que implica que estas personas no han estado en contacto con otros seres humanos, y lo que vimos muy claramente en la pandemia, si es que se forzara ese contacto, dado los patógenos y virus y demás enfermedades en las que estamos en constante contacto nosotros, pero que nuestros cuerpos tienen la capacidad de combatirlos, estas personas no. Y pongo el ejemplo de la pandemia porque es lo que vimos justamente con un nuevo virus que empezó a morir un montón de gente muy rápido porque era algo que no sabíamos manejar y que es exactamente lo que puede pasar si es que se forzara el contacto con los pueblos de aislamiento voluntario, y por lo cual de manera internacional se reconoce la necesidad de respetar justamente la decisión de estos pueblos, no forzar el contacto y hacer todo lo que está en nuestras manos como parte del Estado para proteger sus vidas y por el contrario, no por intereses petroleros forzar cualquier acercamiento o restringir o empeorar la situación. Eso. Ahí yo creo que hay un tema muy interesante para más o menos, espero que dé el tiempo como para seguir explorando un poco más, porque va en la línea de lo que habló Pablo en su momento, y creo que es algo que tal vez tiene que ver, o sea, tiene bastante que ver con un tema más ya, digamos, así geopolítico, y es cómo tenemos ciertos vacíos legales en el tema justamente de la biodiversidad y en el tema del movimiento de los pueblos no contactados. Porque, seamos sinceros, la Amazonía es una sola que está compartida por Perú, Brasil, Ecuador, parte de Colombia también. O sea, es como un bloque bastante amplio. Y ahí hay justamente lo que muchas veces los críticos a la consulta popular dicen, bueno, si es que no explotamos nosotros, va a venir Perú y nos va a quitar de la misma forma que nos quitaron parte parte de la Amazonía, fue lo mismo que nos quitaron. Bueno, el punto es que va a venir Perú y nos va a explotar el petróleo que debería ser nuestro. Primer punto. Y segundo, ya siguiendo la línea de propuesta de este tema de los servicios ecosistémicos y el valor que puede llegar a tener económico
la biodiversidad. No sé cómo, ambos les pregunto, ¿cómo ven un posible marco jurídico? O sea, ¿qué tan fáciles le ven ustedes en esa línea? Pablo estando en un tema de biodiversidad importante y tú, Sofi, estando en el Movimiento Yas Unidos, que están proponiendo justamente como, como potencial ir tal vez a explotar un poco más la biodiversidad. ¿Qué tan fácil ven llegar a un marco jurídico alrededor de estos temas? Porque obviamente que les prometo que los conocimientos que vamos a encontrar en la Amazonía ecuatoriana probablemente lo tenga Brasil y probablemente no se lo puedan estudiar por razones geopolíticas de delimitación. Lo mismo va a pasar con la biodiversidad. No es que una especie específica, me invento, de rana está en nuestro país, sino está a lo largo de muchas zonas de la Amazonía. Obviamente tenemos este bloque del Yasuní que es mucho más denso en biodiversidad, que eso es lo que hay que reconocer como una ventaja, pero igual ahí hay que tener un tema de distribución de especies muy marcado que puede afectar, y lo mismo sucede con las poblaciones no contactadas. ¿Cómo ven la creación de un marco jurídico ustedes que han estado un poco más cercanos? Verás, por el lado de la biodiversidad, sí, ya solo ataco la parte de biodiversidad, sin entrar en la parte social, o por lo menos sin tomarla en cuenta directamente. La biodiversidad tiene ese problema y es como la parálisis por exceso de opciones, ¿no? Tenemos somos megadiversos, entonces todo el mundo quiere ver una especie de las decenas de miles que podemos tener. Y creo que estamos de ahí medio perdidos. No hay que perder de vista que nuestra biodiversidad también es el cacao, ¿no? El cacao y se formó aquí y comenzó aquí todo. No ha sido tan difícil el proceso y tenemos ciertas ventajas competitivas en ese sentido y comparativas tal vez. Entonces, yo creo que no es tan difícil. Lo que no hemos podido es sentarnos a conversar respecto de la biodiversidad. Porque alguna vez te había comentado, la queremos ver una vez más y lastimosamente la única referencia que tenemos para negociar es como que fuera agricultura. Y claro, en ese sentido vamos a caer exactamente en lo mismo. La biodiversidad, si la vemos como un monocultivo grande, o sea, deja de ser biodiversidad nomás. Pues ahorita estamos justamente en este planteamiento de ver cómo es esa biodiversidad, cómo debería actuar esa biodiversidad. Eh, si tienes más de un producto, si tienes como es cultivos mixtos, si tienes chacras, ¿cómo debe funcionar eso? No tenemos claro, no creo que sea tan difícil una legislación hacia eso. Más me preocupa cuando tienes que tener acceso a recursos genéticos con fines comerciales, porque ya entra como el Estado como un fuerte negociante del tema, ¿sí? Porque requiere tener creo que el 50-51% por norma. Y ahí ya se vuelve un poco más complicado porque alguien tiene que hacer la inversión de investigación, porque no es solo saber que funciona, o no solo es saber que mi comunidad o que yo sé que me hace bien, tienes que llegar a tener producción masiva. Y eso aquí en el Ecuador, que yo haya visto, no hay mucho, por no decir nada. Entonces, ahí tenemos que tomar eso. Ahora, se mezcla también la biodiversidad, porque la biodiversidad no solo son productos individuales, y es el otro error que tenemos. La biodiversidad también funciona en grupo. Por eso existe todo el tema de ecología funcional. Y es que la pérdida de una especie afecta al resto. ¿Sí? Entonces no puedes tener explotación o extracción o manejo o lo que quieras decirle a la biodiversidad y creer que el resto de cosas tienen que desaparecer. ¿Sí? La biodiversidad es un servicio. Y como servicio ecosistémico, por lo menos por la Constitución, es un servicio público. ¿Sí? Ahora, no todos los bienes públicos o todos los servicios públicos se han mantenido públicos. ¿Sí? Tenemos el espectro radioeléctrico que funciona, ¿sí? Y que se vende. ¿Sí? Nadie se ha apropiado del tema, pero se negocia. ¿Sí? Y ahora es un poco ponerles también y abrirles el campo a la parte ambiental que no ha visto ninguno de los otros negocios. Pues yo creo que va a haber, hay cómo, pero se necesita comenzar a hacerlo de forma precavida, ¿no? Teniendo cuidado de lo que vamos a hablar.
porque ahorita ya están exportando guarango, ya están exportando otros productos, guayusa, pero no estamos viendo qué es lo que pasa cuando comienza de forma artesanal y comenzamos a ver escalabilidad de producción. Ese tema todavía no se ha visto y nadie está analizándolo. Nosotros estamos tratando, pero es algo nuevo y que no se ve en ningún esfuerzo, como dicen, de fundaciones o de la parte del Estado. Y eso por lo menos como biodiversidad, como les digo, totalmente fuera de todo contexto social. Em, para completar, me quedó sonando lo de Perú, porque es algo que nos comentan un montón en los videos. Em, no es posible, por un lado, porque del lado peruano, junto al bloque del ITT, se tiene una reserva en la que se prohíben las actividades petroleras y también madereras, entonces es la reserva Tigre Napo. Y además, la tecnología existente actualmente tampoco lo permite. Hay una distancia entre el Perú y el bloque que supuestamente podrían robar de entre 15 y 20 kilómetros y el taladro más potente que puede hacerlo ha llegado como máximo a 8 kilómetros de perforación horizontal. Y además nos explicaban que el suelo del ITT es particularmente difícil de acceso y que en el ITT lo han hecho máximo a 2 kilómetros. Entonces, no existe la tecnología y además del lado de Perú, ese tipo de actividades no están permitidas. De ahí con respecto a la biodiversidad, Pablo conoce muchísimo mejor que yo el tema, yo no soy bióloga, pero solo como aporte, sabemos que en el ITT, en el Yasuní en sí, el 99% de las especies que la habitan son endémicas, entonces si bien pueden haber ciertas especies que existen en distintos lugares de la Amazonía como región, hay especies que son únicas en el ITT, entonces creo que eso también es importante decirlo. Sí, o sea, creo que el tema de la biodiversidad como servicio ecosistémico y como posible recurso a explotar, pues tiene muchísimo que discutirse y como mencionaba quizás en un inicio, es necesario poder tener ese tipo de conversación con quienes más conocen del tema. A mí me parecería genial que quizás después de haber escuchado a Pablo, que no lo conocía hasta el día de hoy, podamos justamente sentarnos a poder conocer y entender muchísimo más de este tema y en este contexto en el que se nos están demandando tantas respuestas, poder además escuchar a quien ha trabajado directamente en distintos espacios y también con tanto conocimiento de lo que es la biodiversidad. Perfecto, ya nos estamos acercando casi al final del podcast, pero antes de eso tengo dos preguntas. Una para Pablito, en el sentido de que contigo hemos hablado muchas veces de que el problema de informar a la gente sobre aspectos, conocimientos científicos es la dificultad de llevarles ese conocimiento o darle unos términos mucho más simples para que puedan masticarlo y poder entender. Entonces, ¿cómo explicarías tú la biodiversidad a alguien que tienes que darle esa pregunta para que votes sí para preservar el Yasuní? Y para Sofía, me gustaría saber cómo desde que estás en Estados Unidos, porque creo que no te preguntamos cuánto tiempo llevas ahí, pero básicamente Estados Unidos ha tenido una importancia muy grande en la preservación de Estados casi desde 2013, que no estoy del todo seguro si fue 2012 cuando el gobierno de Rafael Correa dijo que ya no protegería Yasuní, no me acuerdo si fue 2012 o 2013, pero ya llevan casi 10 años moviéndose, intentando encontrar firmas. ¿Cómo ha evolucionado el movimiento? ¿Cómo han logrado captar a más gente? ¿Cómo han vivido toda esta campaña electoral para convencer, digamos, al electorado de que, porque suena feo, pero en la política tienes que venderles la idea de que tienen que votar por eso, pero así es la política. Así es la vida capitalista moderna en realidad. Entonces, estas son unas dos preguntas, una pregunta para cada uno para un poco cerrar. Que quiere empezar. Ahí para, ya me quité el micrófono, perdón. Eh, Tal vez preguntas a la peor persona, cómo comunicar. Soy de los peores en eso. Eh,
Algo que debemos hacer primero es quitarle de la política a la biodiversidad. Hay un montón de estudios al respecto, tú como comunicador sabes. El momento que un tema se vuelve político, es imposible cambiar de opinión a la gente. Y estoy exagerando tal vez, pero es mucho más complicado, porque se vuelve ya un problema de tribu, ya se vuelve un problema esos quieren para abusar, o los comunistas, o lo que tú quieras decir. ¿Sí? Entonces, para mí, algo que ha servido es que la biodiversidad se mantenga neutral. ¿Sí? Es nuestro y no es algo malo. ¿Sí? Tenerlo como alejado de la política. Y es algo que he tratado ahorita, no hablar de partidos políticos, sino mantenerlo fuera de cualquier partido político, porque la biodiversidad está ahí, es del ambiente en el que nosotros como ecuatorianos vivimos. ¿Sí? Ahí me gusta un poco hablar cómo tienen la conceptualización del ambiente en la parte de la economía ecológica, y es ponerla a los humanos dentro del ambiente y a la economía dentro del ambiente, para que sepan que pese a que podemos ser capaces de muchas cosas, no podemos sobrepasar a nuestro ambiente, porque por definición es en donde nosotros sobrevivimos. Por más que colonicemos otro planeta, terraformemos cualquier otro sitio, nunca habrá mejor sitio para nosotros que este planeta. Y en ese sentido, nosotros no solo es que es la más amigable con nosotros como especie evolucionamos para sobrevivir aquí y está hecho para nosotros en este sentido. Y ahí la biodiversidad es este gran servicio, por eso me gusta hablarle como un servicio y no tanto como una especie específica o como muchas especies, y no es todo este sistema que no vemos, que está bajo, tal vez fuera de nuestra vista, que nos permite vivir, es el que nos da oxígeno, es el que nos da agua, es el que nos da todo, es el que nos da recreación, salud, y es el que nos permite ir a tomar nosotros lo que quieras decir. Pero es al final el que nos da estas nuevas experiencias, ¿no? Este cambio siempre. Y eso es lo que podría yo decir de la biodiversidad con todo el cariño que le puedo tener. Yo respecto a la pregunta de Emilio, sí fue en 2013 que se decidió la explotación del Yasuní, el 15 de agosto, y yo estoy en Yasuní 2 desde agosto del 2019, no estuve desde el inicio porque el tiempo que sucedió esto yo vivía en otro país. Y me sube años más tarde. De hecho, en esta toma pacífica que les hablaba del CNE, hicimos en 2019. Y ha sido, pues, creo que un proceso de trabajar mi activismo en distintos temas, porque yo he estado vinculada en distintas organizaciones y colectivos por temas muy diversos. Y ha sido para mí el ir viendo lo que tienen en común y cómo cada uno de estos temas de una u otra forma se van entretejiendo. Y que en el caso del Yasuní ha sido una demanda, como digo, desde la ciudadanía, de lo que es justo en temas de reparación, porque pues no se dio en un momento la consulta y ahora se puede dar, y es algo que debía hacerse porque se cumplieron con los requisitos que se pusieron en su momento, y que ahora además se entienda y se considere que es un derecho el poder decidir sobre la explotación o no del bloque 43. Y que plantea una conversación muchísimo más amplia y además muchísimo más compleja, como me parece que ha tratado también de decir Pablo, porque sí, es dejar el petróleo bajo tierra, pero además es qué hacemos con la biodiversidad, cómo la entendemos, qué va a pasar con los recursos tal cual, de qué manera los estamos invirtiendo, de qué manera justamente garantizamos que las poblaciones más afectadas por el extractivismo o las poblaciones que están abandonadas por falta de inversión social, cambie eso. Entonces, yo creo que las posibilidades que tiene justamente la consulta que se da este 20 de agosto para poder dejar el petróleo bajo tierra y dejar y proteger al Yasuní, tienen muchísimas posibilidades, muchísimas implicaciones, y las conversaciones importantes que se han dejado de lado deben justamente ponerse en el centro para empezar a cambiar las cosas. Yo creo justamente que se pueden
cambiar las cosas que se están haciendo mal y es por eso que he estado metida tantos años en el activismo y es por eso que pues estoy justo en esta campaña para que la gente pueda votar sí por el Yasuní y así dejar el petróleo bajo tierra y conservar este lugar que es uno de los más biodiversos de todo el planeta. Pero yo quiero hacer un último comentario antes de que des el Y paso a la pregunta random. Y si tiene ustedes quieren tiene comentar, medio minuto. No, no, dale, dale, tranquilo. si es que alguien quiere comentar sobre esto, adelante, pero este es un mensaje para todas las personas que van a votar próximamente, el próximo mes. Miren, el cuento de que la dolarización está bajo amenaza, o que la dolarización se va a acabar, o que la dolarización, por Dios, ya déjenlo, consigan ayuda, vayan al psicólogo, abran un libro de economía, tómense un café y ya déjenlo, porque creo que la mentira de la dolarización es algo que no, así nos vendieron a Guillermo Lazo, así nos están vendiendo ahora el tema del Yasuní, déjenlo y consigan ayuda, por favor. Iba a Puedo decir dejar algo ahí y comentario. Si hay por ahí decir algunos estudios que dicen que estaríamos mejor sin dolarización. Y ahí dejo todo. fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. No, no, no. Cualquier cosa a nosotros no nos cancelan. Le dejamos a Pablito para que redirijan ese comentario hacia él. Pero yo no me voy. Aquí yo me lavo las manos, lo siento mucho. El economista del podcast, el otro economista del podcast, si quiere te puede dar gerir, pero yo no. A mí no me Y Pablo funan. técnicamente viene a ser uno de los economistas del podcast, lo menos en este podcast de hoy. También es una voz bastante autorizada en ese tipo de cosas. Bueno, entonces, para explicarle a la Sofi un poco cómo funciona la pregunta random, es una pregunta que utilizamos al final del podcast para desintencionar un poco, reírnos. A veces tiene que ver con el tema, a veces no, pero esta vez decidí yo que sí tiene que ver con el tema. Entonces, en un mundo perfecto, en un mundo ideal, si que le dieran un cheque en blanco para preservar el Yasuní y que no pase por un gobierno, sino que se crea un comité con las personas más incorruptibles del planeta, o sea, muy ideal. Pero la única cosa es que el cheque en blanco viene de Mark Zuckerberg o de Elon Musk. ¿A cuál millonario le aceptan el cheque en blanco? Esa es la pregunta random de la semana. Mark Zuckerberg, y no quiero entrar en detalles de por qué le aceptaría un cheque en blanco al man, pero creo que entre los dos, creo que al man, la verdad, en ese escenario tan idílico y fantasioso que me gustaría fuera real, pero no. Ay, yo no sé, puedo no, no escoger a ninguno. Es que a mí como propuesta política, esta cosa de escoger a un montón de iluminados para poder conservar un lugar es, no sé, va en contra de todos los principios democráticos, de ceder soberanía, de un montón de cosas. Eh, no sé, o sea, y además, Básicamente, en todo caso, la Agradezcan que no pregunta les dicen sería en elegir cuál entre de los Guillermo dos. Lazo y Jan Topic, que hubiera sido peor. Más bien, yo creo que reformemos esa pregunta. De todos los candidatos que están, ¿a cuál? Porque al final del día, el candidato que va a ser seleccionado va a tener cierta potestad, como mencionaba Pablo, en términos territoriales de lo que estamos haciendo. Y va a tener cierta potestad dentro de los negocios petroleros. De todas las opciones terribles que tenemos, ¿a cuál creen que le iría mejor sobre este tema? Pero es muy fácil, ya Pérez. No sé. No Ni sé, te bueno, yo a creas, la Yaku no le verdad. conozco, supongo que No los te sonidos le conocen creo. un poco mejor. Al chico de los poemas, como le decimos de acá. Citando de alguna manera a Isaac Asimov, nada cambiaría hacia dónde vamos. Simplemente va a pasar. Así que yo aceptaría el cheque de cualquiera. Solo somos una partícula en todo esto. Estás diciendo que toda esperanza está perdida. Vaya. O Bueno, al revés. después de estos últimos 5 días que tenía que vivir uno de los veranos más calurosos de mi vida, te lo voy a aceptar, es verdad. Emilio, ya sabes lo que dicen. Es el verano más frío del resto de tu vida.
Tú solo acéptalo. ¡Qué horrible! No. Ahorita, ahorita no estamos evitando el colapso, estamos viendo que el colapso no dure mucho tiempo. A eso me refería con Isaac Asimov. Me llevan diciendo esto del A lo colapso desde Asimov, sí. 2012. ¿Por qué lo alargan tanto? ¿Por qué? Basta. Es que, de hecho es muy interesante porque en Fundación justamente el personaje ficticio de Harry Seldon, que representa a esta persona que dijo que iba a colapsar el imperio, explicó que el colapso del imperio creo que se iba a demorar como 3 siglos o 4 siglos, ¿no? Una mierda exageradamente grande, y que la restauración iba a demorarse como 30.000 años. Y justamente la idea es evitar que la restauración se demore mucho. Creo que por ese lado iba el comentario del Pablo. Sí, Sí, Sofi, exacto. realmente nos burlamos mucho de la situación. Es una forma de reírnos para no llorar, porque la verdad estuvo en la mierda esta semana en términos ambientales. Sí, no, yo entiendo. Me seguían llegando así como, mira la sequía en Uruguay, mira cómo todo se va a la mierda y como, no, es tenaz. Yo creo que además me da pavor el tener que enfrentar un fenómeno del niño como el que parece que vamos a tener que enfrentar con el horroroso gobierno que tenemos ahorita y la verdad no tengo tampoco fe a ninguno de los candidatos que puedan llegar, entonces me asusta muchísimo, muchísimo, ¿no? Oye, pero sí tengo esta pregunta. Sí, aquí no existe compromiso. Todo el día puedes coger y rayarles bigotes a todos en la papeleta, romperla y hacerle anicos. Eso ya queda en tu lugar. Si tuvieras que escoger a uno, porque a mí me hicieron la misma pregunta, la ventaja es que a mí me dijeron, te ponemos un arma en la cabeza. Entre Andrés Arauz y Lazo, ¿a quién prefieres? Y yo dije, ok, la bala no suena tan mal, pero en el caso hipotético de que obligatoriamente por alguna razón te tocaría escoger a uno de las personas que están en esa papeleta, ¿a cuáles escogerían, Pablo? Si es que, si es que no quieren responder en este caso, den un argumento bueno del qué tan malos, den un chiste bueno sobre qué tan malos son los candidatos y les salvamos. Es que, no, a ver, yo hasta ahorita estoy como evitando la pregunta porque estoy casi segura de que va a haber segunda vuelta y ahí habrá que escoger el mal menor. Pero como no sabemos cuáles van a ser los dos horribles opciones todavía, entonces tengo que esperar para ver entre cuál es el menos peor. Eh, no tengo ningún chiste porque es terrible. Eh, pero en general, eh, tal vez siendo un poquito más introspectivo, yo diría que, o sea, nunca está mal decir que los candidatos representan a la población de alguna manera. Y y por eso hablaba de que tenemos que atender a esas poblaciones y tenemos que ver las soluciones de esas poblaciones, porque al final de cuentas, lo que tenemos es resultado de desesperación de poblaciones pobres o de niveles bajos de ingresos o línea de pobreza, como quieran ponerlo, o todos los que quieran sumar. Y claro, ¿cómo le dices a esa persona que trabaja 16 horas al día, tome la mejor decisión posible, instrúyase y tome y lea todas las propuestas de campaña? No puedes, pero tampoco le puedes quitar el derecho al voto. Eh, y ahí está el problema. ¿Cómo vamos a construir un sistema democrático, si decimos que es democrático? Pero toda la gente que está votando todavía vota como que fuera una caja china, como que no saben lo que están, solo están copiando lo que dice el de al lado y no entiendes lo que están diciendo. Para mí es un problema, una paradoja bien complicada eh, y, y toca seguir peleando nomás. Pero ya los que tienen de bien, no sé si les puedo obligar a que lean los planes, por favor. Solo ahí. Algo sí, por favor. Obligamos a leer los planes de campaña. Yo solo iba a decir que, yo solo iba a decir que con el Emilio justo íbamos a hacer un plan para un capítulo, hablar del fin de la democracia y de cómo se ha vuelto algo tan, ahora sí se ha vuelto algo tan utópico que de todas maneras, obviamente, sigo apoyando porque creo que no hay, o sea, de cara a cara no veo algo mejor opción o algo que respete los derechos de la gente, pero al mismo tiempo es algo que tiene que reformarse eventualmente y la gente lo evita porque se ha vuelto un show. Y creo que a muchos candidatos les gusta. O sea, les gusta salir en TikTok
haciendo huevadas. Estoy seguro que aman eso y, y creo que no vamos, a lo menos en estos candidatos no vamos a tener esa discusión, pero es algo que eventualmente se va a tener que discutir sobre qué es la democracia y cómo podemos hacerla verdaderamente representativa más allá de ir, poner nuestra rayita en un papel o ponerle bigotes a un candidato. No sé, en algún punto vamos a hablar de ese tema. Como diría un video de Twitter que vi, que no me acuerdo que era la persona que lo decía, pero decía que la democracia no existe en ninguna parte, en ningún lado. Así que eso, José. Zanjado tu debate, lo siento, no va a tener nada. Sí, es verdad que tenemos que hablarlo en algún punto. Me gustaría seguir dejándoles conversar, pero no puedo. Y me gustaría apiadarme de ustedes porque les va a tocar vivir en niño y todo eso y tomar esa posición de, el ecuatoriano vive ahora en España, no le importa, pero a mí también me toca fuerte que aquellas personas que no le escuchan porque tengo días constantes de 30 grados, la ultraderecha atrás mío, básicamente, y me falta algo, pero no sé qué más. Pero bueno, la La realidad es que, ultraderecha, Vox te respira en la nuca, Marce. es verdad, es verdad. Pero bueno, queremos agradecer a Sofía por haber venido al podcast. Todavía tienen una larga campaña por delante, pero les deseamos lo mejor porque sabemos que, que Estados Unidos consiga alguna victoria, en pequeña o grande como sea, es buena no solo para los intereses del Ecuador, sino para los intereses del mundo entero, porque como hemos hablado durante todo este capítulo, la biodiversidad es clave para, es un aliado clave para luchar con esta emergencia climática, que en opinión personal está bastante perdida, pero bueno, esa es mi opinión personal. Y agradecer a Pablito que como siempre es un gran invitado y nos ayuda mucho con, su, con sus opiniones y bueno, su experticia en la de opiniones, su conocimiento, porque se ha formado para eso. Así que muchas gracias. Y a José, a ti no te agradezco, no, no, mentira, José, como siempre también agradecido de que estés acá, ya que tenemos un traidor en las filas que ya no viene, no, no, mentira, Richie, sabemos que está ocupado grabando su disco. Como dije, no sé si es que este va a ser el único capítulo de julio y agosto, pero eh, no sé, vamos a conversar entre nosotros, pero algo tendrán que tendremos que hablar porque es que vienen elecciones José y no sé. Y capaz yo haré un pequeño análisis de video para las elecciones que se vienen en España porque no hemos alcanzado a poder grabar un episodio para poder dar un resumen de lo que está pasando en España estos últimos días porque es importante para entender el mundo en general. Así que muchas gracias a la audiencia por escucharnos, muchas gracias a los invitados nuevamente y nos vemos pronto.